Estamos con uno de los publicistas más reconocidos de la República Argentina. En este caso estamos hablando de Fernando Braga Menéndez, quien, entre otras actividades, ha sido quien en 2003 llevó adelante la campaña electoral de quien fuera después el presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner. Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yendo a ese momento de la historia, digamos, ha sido el inventor de la letra K, ¿no? Bueno, yo decidí utilizar la letra K como factor diferencial. O sea, lo que veíamos así de la publicidad tradicional, siempre cuando te dan una cuenta, un cliente, buscas alguna cosa diferencial. ¿En qué se diferencia este producto, el que fuera, del resto de la competencia, ¿no? Entonces yo tenía servicio profesional y cuando vino, Néstor Kirchner para que le hiciéramos la campaña del 2003, pensé que, dije, la K, es una cosa rara la K en Argentina. Y le dije a mi secretaria, mira, fíjate en el diccionario a ver cuántas palabras tiene la K y cuántas la que le sigue, la letra que le sigue. Y ella me dice, mira, la K tiene 1,5 páginas y la L que viene después tiene 120 páginas. Entonces dije, bueno, vamos a usar la K como factor diferencial. Y se hizo, yo la he visto en diarios del mundo, como sinónimo de kirchnerismo, ¿no? A la K. Decir que cuando empiezan a enchastrar todo, cuando empiezan con la ruta del dinero K, se transforma en un factor negativo, digamos, ¿no? Pero identifica rápidamente lo que significa. Y se ha usado para el proyecto K, la represa K, muchísimo, ¿no? Muchísimo se ha usado, ¿no? Funcionó. En función de haber sido, bueno, quien en alguna medida orientó a Néstor Kirchner en esa campaña, ¿qué nos podrías contar al respecto de cuánto caso hacía Néstor Kirchner de las propuestas publicitarias, digamos, que le hacía por su característica, por su forma de ser? ¿Cuánto aportaba él? ¿Cuánto aportaba la campaña? Mira, él hacía caso en un 90%, pero en lo estrictamente publicitario, en las técnicas que uno tiene para llamar la atención de la gente, para ser nítido y claro en el mensaje que uno le está mandando, pero que uno le está mandando al público masivo, ¿no? Pero nunca, respecto a la ropa, como dicen que ponerte una corbata de tal color, o usar los mocasines, o ponerte el saco cruzado, nada de eso, eso es mentira. Yo por lo menos nunca, aparte, despreciaría a un candidato cliente mío que me pida que le diga cómo se tiene que vestir, o qué color de corbata, esas cosas, ¿no? No, eso no. En lo estrictamente publicitario, él escuchaba todo, pero después en toda la cosa política, él era el rey ahí, el que decidía y el que... Lo mismo pasaba con Cristina, ¿no? Pero, digamos, la campaña más importante fue la del 2003, que fue la campaña presidencial, ¿no? Que ganó, ¿no? Y que ganó con muy pocos recursos. Cristina también era parecida en ese sentido, digamos. A posteriori, pero Cristina tenía más lenguaje publicitario que Néstor. Tenía conciencia de que él de publicidad tenía poco. Un día me dijo, mira, yo entiendo de política y de economía, no entiendo de publicidad, dedícate vos a eso. O sea, yo la parte publicitaria, pero no interfería en la cosa, a lo sumo alguna vez un comentario, sí, pero no en la cosa puramente de estrategia de armado político, ¿no? Fernando, ¿cuáles serían las diferencias sustanciales, digamos, entre una campaña para instalar un presidente de la Nación y una campaña para sostener una gestión de gobierno? Es muy distinto, es muy diferente. La campaña para instalar, para empezar, que tiene una vida útil de 30, 40 días, que es el tiempo permitido que hay antes de las elecciones para hacer publicidad, ¿no? Y segundo, que vos estás compitiendo ferozmente contra 5, 6, 7 candidatos más, debido a esa desesperación que genera el poco tiempo y la cantidad de propuestas. Todo el mundo opina, todo el mundo se mete, es muy difícil en ese sentido mantener la cordura y la línea, porque todo el mundo interfiere muchísimo, es muy difícil mantener una línea en esos casos, ¿no? En todo sentido, desde el punto de vista del contenido de los mensajes hasta la colocación de la planificación de medios, le decimos nosotros, que con qué mensaje, cuánto tiempo, en qué medios y cómo todo es plausible de ser comentado por el comité de campaña, que a veces tiene 20 personas, un comité de campaña, y es un disparate eso, porque no se puede conducir así, ¿no? Pero es muy distinto. La otra, la gestión de gobierno, uno comunica las cosas que se van haciendo, etcétera, es mucho más relajado, más lindo, más cómodo, menos angustiante. Quizá es más excitante la campaña electoral, esos 30 días que tenés que ganar sí o sí, ¿no? Lo que viene sucediendo en la historia argentina, digamos, con muchos candidatos, es
que ha sucedido, digamos, en muchos casos, es el hecho de que, bueno, en la campaña decimos una cosa porque hay que ganar y después en la gestión de gobierno termina siendo... ¿Cuánto de mentira y cuánto de verdad en la campaña interviene, digamos, y cuán recomendable es eso? Mira, los comerciales que hicimos muy pocos, 2 hicimos nosotros para Néstor Kirchner en el 2003, mucha gente dijo a posteriori, incluso gente de la oposición, de otras líneas políticas, que eran los comerciales que menos habían mentido, que más habían dicho la verdad, absolutamente la verdad sobre lo que un tipo iba a hacer y lo que había hecho en su provincia previamente, de las campañas que se conocían donde se mentía muchísimo. Por ejemplo, en este último caso, ahora del 2015, Macri nunca dijo. Macri hizo un montón de acuerdos con Obama que están ocultos, que no se conocieron, no se conocen, no los conocemos. Con la CIA hizo acuerdos, con la FBI, con la DEA, y no se conocen esos acuerdos. No dijo que iba a poner una base militar en Ushuaia y otra en el norte, no dijo que íbamos a volver a conectarnos con el FMI. Eso hubiera significado pérdida de votos en Argentina, muchísimos hubiera perdido. O sea, se engaña a la gente. Hay mucha campaña electoral mentirosa. Yo todas las que hice siempre me esforcé en decir la verdad, lo mejor del candidato, lo mejor que se pudiera, pero decir la verdad. No ocultar tampoco cosas importantísimas, ser respetuoso de la gente. Eso es ser respetuoso de la democracia, ¿no? Porque la democracia se prostituye si uno miente descaradamente. Una mala campaña con un buen candidato puede llevar a un presidente al sillón de Rivadavia o al revés. ¿Cómo sería? Una mala campaña con un excelente candidato puede ser presidente el tipo, puede llegar, ¿no? Al revés sería una excelente campaña con un mal candidato, eso es mucho más difícil. Porque la gente no es onza, ¿viste? Pero en este caso, en el caso de las últimas elecciones de Argentina, la verdad que ahí se juntaron muchas cosas. Por un lado uno tenía toda la prensa antikirchnerista, antioficialista en ese momento, hablando barbaridades del gobierno, todos lo hacían mal, no había libertad de prensa, estaban todo el día hablando mal del gobierno, pero no había libertad de prensa, más allá de esta corrupción, esto, todo el tiempo. Ese era un emisor. Y el otro emisor decía, cambiemos, con globitos de colores, musiquita, cambiemos. Entonces mucha gente pisó el palito, muchos argentinos pisaron el palito, realmente es terrible. Pero bueno, esa gente no tiene la culpa, fue engatusada. La gente tiene otras preocupaciones, que tengo que comprar zapatillas a los chicos, qué pasa con mi laburo. Muchos problemas tiene la gente, no puede estar todo el tiempo pensando en política. Entonces decían, esto está todo mal. Aparte de otra cosa, el tipo salía de su casa y en el diario leía que estaba todo mal. Después escuchaba una radio, después otra radio, después la televisión, después comentarios en la oficina, todo, debe estar todo mal. Lo que no saben la gente, porque no tiene por qué saberlo eso, que el emisor es siempre el mismo, siempre está Manieto atrás, tiene 500 canales de televisión, tiene los Andes de Mendoza, La Voz del Interior de Córdoba, el Clarín, revistas, diarios, deportivos, de todo, en todos los medios. Entonces el tipo dice, pues, si todo el mundo dice que está todo tan mal, debe ser que está todo tan mal, debe ser así. Y el otro dice, cambiemos, fue y votó. Pero bueno, es una estafa. No se dijo realmente lo que se iba a hacer y ahora se están pagando las consecuencias. La gente está azorada, desesperada, asustada, con miedo. Nunca en la Argentina se había logrado perder el miedo a la pérdida de trabajo. La gente había perdido el miedo a perder el trabajo, había perdido el miedo. Ya estaba como aceptado que el trabajo es una cosa estable, se vivía mucho más feliz y tranquilo. Y ahora está todo el mundo con el pánico de perder el trabajo. Es una barbaridad. Y son unos mentirosos, esta gente es mentirosa, miente todo el tiempo. Yo digo, qué triste debe ser para el jefe de gabinete, porque tener que salir a la televisión a mentir, a decir mentiras que él sabe que son mentiras, a prometer lo que saben que no se va a cumplir. Como por ejemplo, ¿cuáles? En el segundo semestre. Vamos a ver qué inventan, faltan 15 días para el segundo semestre. ¿Qué inventan? Para empezar, el 11 de diciembre empezaban a llover los dólares. No llovió nada. Iba a haber reactivación inmediatamente, bajaba la inflación también a partir del 11 de diciembre. Todo mentira, la inflación es todo mentira. No te puedo enumerar, ¿sabes por qué? Porque es todo mentira. Una mentira tras de otra. Y hay gente que todavía sigue apostando, diciendo, esperemos, démosle tiempo, veamos, pero día a día se va a ir desgastando hasta que va a llegar un momento en que va a ser realmente... En virtud de estas cuestiones que se llevan adelante en las campañas electorales, ¿cuánto incidió Durán Barba entonces
Y de acuerdo a eso que haya incidido o no, podemos decir que ha sido el gran triunfador de... Sí. Es un experto en engatusar masivamente gente, no solamente acá en Argentina, es un experto, ojo, contrataron caro, pero muy bueno. Él en el tono fue donde logró más, o sea, en esa cosa así de ingenuidad, de bondad, de somos palomitas, dulces palomitas, ahí eso fue lo que él insistió, aparte con recomendaciones muy audaces. Cuando casi pierde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, él dijo, hacete el peronista, le dijo, 3 palabras, hacete el Perón, y 3 palabras. Y el otro empezó, porque Perón, y fue a inaugurar un busto de Perón, y vamos a seguir con la asignación universal por hijo, con 3 palabras, hacete el peronista. Y a los 10 minutos de que se dieron cuenta que estuvo cerca de perder la Ciudad de Buenos Aires, empezó a hacerse peronista. No tiene ningún pudor, este muchacho no tiene principios, o sea, hacete el escarabajo, se hace el escarabajo, hacete el elefante, se hace el elefante, lo que sea. Hacete el peronista, le dijo Durán Barba, con excelentísimo criterio publicitario, y él lo cumplió también al pie de la letra, porque hay otra cosa, es un gobierno de empresarios, y los empresarios tienen cierto respeto por experiencias propias a la publicidad, tienen respeto. Les ha dado muchos resultados económicamente la publicidad, la venta masiva, o sea, en ese sentido la televisión es una cosa increíble. Si vos te das cuenta que un caldito en cubos está pagando la salida al aire de un comercial, según depende de la duración y el horario, etcétera, pero más o menos, por ejemplo, 250.000 pesos, que un cubito pague una salida al aire de un comercial, 200 y pico mil pesos, y salen permanentemente, o sea, son muchos millones de pesos los que, ¿no? Te das cuenta del poder que tiene la publicidad bien hecha, y con los medios así hipermasivos como en la televisión, por ejemplo, ¿no? Tiene un poder muy grande. Y los empresarios respetan eso, respetan el eslogan y respetan el marketing. Y este es un gobierno de eslogans, de marketing y de publicidad. Básicamente crean una ilusión. En este sentido, tanto los gobiernos de Néstor como de Cristina Kirchner planteaban que, bueno, le habían hecho bien a la sociedad argentina, que, bueno, había que seguir el trabajo, la actividad, la industria, todo ese tipo de cosas. Esa realidad que se planteaba y en algún punto se pudo ver, fue interpelada por esta propuesta publicitaria, vamos a decirlo de esa manera. ¿Cómo es esa relación entre aquello que sucede en la realidad y aquello que le plantea una propuesta publicitaria? ¿Por qué cala hondo, digamos, en la población argentina? Y el ser humano, la población en el mundo, el ser humano en líneas generales necesita de las religiones, de las ilusiones, de los misterios, de los milagros, de la magia. Es histórico, es eterno, es de siempre eso. Entonces, muchas veces se cae. Vos te das cuenta que el gobierno de Néstor y Cristina contaban por televisión, en todo caso, cosas que se habían hecho. O sea, levantamos la cota de la Yacyretá y eso significa tantos megavatios más en el país, todas cosas concretas. Y está como cómo se fabrica una empanada. Cómo se fabrica una empanada, está todo el día con la empanada esa y está ocultando la empanada y Lázaro Báez. Son las dos cosas que están usando para hipnotizar al pueblo argentino, a la gente, ¿no? No tienen que decir de que hayan hecho, porque no han hecho nada bueno, hasta ahora nada positivo, nada concreto. Entonces están con eso de cómo se hace una empanada, que aparte pero eso no viene al caso, pero es copia de una campaña, justamente es copia de una campaña de Milton Friedman. El rey del monetarismo hizo una vez una campaña explicando cómo se hace un lápiz, y era lo mismo que cómo se hace una empanada, la misma campaña era, y él explicaba, bueno, no sé, y era una explicación económica la que daba Milton Friedman, pero es idéntica la campaña, es igual, pero sí, es técnicas para engatusar a la pobre inocencia de la gente, como diría León Gieco, ¿no? No obstante, uno de estos elementos a lo que usted está haciendo referencia, que es el tema de Lázaro Báez, tiene visos de realidad, digamos. ¿Cómo ve ese tema? Mira, no, veo que está usándolo en una forma exageradísima. Nunca se dio un caso así, que en un caso de corrupción, supongamos real, sí, puede ser. Tremenda cantidad de segundos y minutos y horas de televisión permanentemente desde hace ya meses.
está tapando otras cosas. Está tapando que la Argentina en los últimos 5 meses se endeudó en 25.500 millones de dólares. El fiscal Marijuán dijo que la fortuna de Báez llega a los 700 millones de pesos. 25.500 millones de dólares que no se van a aplicar a construir puertos, rutas, líneas de alta tensión, nada, porque no son para eso, son para juego financiero, porque para eso se pidieron 25.500 millones de dólares. Es muchísimo más, es un granito de arena en el desierto de Sahara. Lo que robó, digamos, antes de que la justicia se manifieste, Lázaro Báez, que no sé si es verdad o mentira, porque la verdad que no está demostrado, pero supongamos que fuera así, comparado con el dinero que está en juego, y de eso no se habla. Eso lo tapan como los de Panama Papers, etcétera, etcétera. Pero no importa. Hablemos de lo que tomó la Argentina de prestado, que nos vuelve a endeudar nuevamente, a endeudarnos, nuevamente con inspecciones del Fondo Monetario, nuevamente con toda esa historia que nos llevó al 2001. Ahora estamos yendo de cabeza nuevamente al 2001. Son tan mediocres, tan poco imaginativos que no se les ocurre una nueva diferente ni distinta, como Néstor Kirchner, que trajo al país una filosofía distinta. Dijo, hay que desendeudar el país, por ejemplo, Néstor Kirchner. Pero esta gente viene a repetir lo mismo que nos llevó al 2001, a repetir, pero calcadamente lo mismo que nos llevó al 2001. O sea, estamos yendo nuevamente, esperemos un tiempito, vamos a llegar al 2001. Fernando, algún periodista rosarino supo escribir por ahí que Braga Menéndez le hacía creer a la población que Néstor y Cristina han sido los inventores de la lluvia y del viento. Dijo, ojalá. De la lluvia y del viento. Sí, sí, sí. Es irónico. Pero esto apelando, digamos, a esta característica que, digamos, en algún punto tienen los publicistas, pero que exacerbadamente, digamos, terminan siendo tratados de mentirosos o de fanáticos en otro sentido. Está bien. ¿Cuánto hay de esto en Braga Menéndez? Y de fanáticos sí, porque yo cuando me enteré, más o menos, un día que me convocaron a la casa de Santa Cruz en Buenos Aires y hablé 3 horas con Kirchner y me contó lo que había hecho en la provincia. Yo me daba cuenta, yo le contrapreguntaba y el tipo me contestaba con datos, sabía de qué hablaba. Yo llegué a mi casa y le dije, mujer, mira, si este tipo llega a ganar la presidencia, que es rarísimo y lejanísimo porque no lo conoce nadie, era muy poco conocido, eso fue en el 2002, un año antes de las elecciones. Ese tipo va a dar vuelta al país, y es verdad, este tipo da vuelta al país. Y bueno, yo ahí, y después cuando asumió finalmente Néstor y me di cuenta que por lo pronto durante toda la campaña decía la verdad. Yo trabajé mucho con los equipos técnicos que recorrían todo el país y había mucha gente muy capacitada, ¿no? Me di cuenta que era un proyecto en serio de transformación del país. Pongámosle la palabra, me fanaticé, me pareció que era bárbaro. Yo muchas veces dije, como otra gente también lo ha dicho, pensaba morirme sin ver esta Argentina y la estoy empezando a ver, ¿no? Ahora se frustró, pero yo pensaba morirme sin ver esa Argentina que empezó con el tema de la redistribución de la riqueza, tengo un librito ahí que está muy bueno, de un francés que dice, ¿queremos realmente la igualdad y la justicia social o simplemente lo decimos hacia afuera? Porque mucha gente habla de la igualdad, pero es mentira, en lo profundo. No puede ser que yo, después de 70 años que estoy pensando sobre la Argentina, no haya más igualdad, que cueste tanto la igualdad. Siempre hay golpe de Estado para terminar con los intentos de igualdad. Hay gente que evidentemente cacarea que quiere la igualdad, pero no la quiere, por diferentes motivos no la quiere. Es muy bueno tener gente por abajo de uno, sentirse superior, tener mano de obra barata, muchos factores son los que hacen que sectores sociales importantes no quieran la igualdad de una sociedad. Y yo creo que el kirchnerismo, como fue Perón en el 45, vinieron para hacer un esfuerzo gigantesco y por eso fueron tan denostados, tan denigrados, tan insultados, una vez que cayeron, como fue en el 55 Perón y ahora Cristina, maltratados, enchastrados con el tema de la corrupción. Las cosas que se decían de Perón no tenían nombre, era una barbaridad. Después volvió a la Argentina a los 18 años de estar prohibido para defender la democracia, estaba prohibido pero era para defender la democracia, y ganó las elecciones con el 60 y pico % en 2 meses, ¿no? O sea, eso te da la pauta de la poca credibilidad que le otorga el pueblo a los gobiernos mentirosos y de derecha, ¿no?
mentirosos y de derecha. La derecha generalmente es muy mentirosa. Para defender sus privilegios miente, ¿no? Y eso está pasando ahora también. Por último, y para ir finalizando, Fernando, ¿cómo está el tema del libro, la libreta negra estamos hablando? Bueno, hoy en día en la Argentina vender más de 10.000 ejemplares parece ser que es un logro, muchísimo, y ya vendió más de 10.000 ejemplares. He recibido comentarios de gente valiosa, muy buenos. En general la prensa no lo difundió así, ni a favor ni en contra, no lo difundió directamente, ¿no? Me dijeron en algunos casos concretamente que por mi posición política, está bien, me importa poco. Yo soy mucho más feliz defendiendo mi posición política como la pienso que vendiendo 3 libros más, o sea, no me interesa. Y ahora estoy trabajando en una especie de continuación de la novela. En general me halagó mucho, cuando murió Nisman me llegaron mails diciendo el protagonista, que se llama Marcelo Victorica, es Nisman, o Nisman es Marcelo Victorica. Y ahora cuando está Estados Unidos logrando la derrota de todos los países así populistas, le dice que yo, despectivamente, yo creo que positivamente populistas de América Latina, también me está diciendo, ¿cómo la cantaste vos con anticipación? En la novela, que es una novela divertida, entretenida, etcétera, pero lo que está en el fondo de eso, que todos los esfuerzos de Estados Unidos para terminar con la integridad. Aprovechamos el momento para, de alguna manera, para aquellos que no han tenido referencia o que no lo han visto, a contar de qué se trata el libro, básicamente, de un abogado. Es un abogado porteño de 40 y pico de años, casado con 3 hijos, que tiene un pasar más o menos bien, que a los 16 años estuvo en Estados Unidos en un intercambio y ahí ya empezó a tener amor por Estados Unidos y ha tenido algunos contactos posteriores, ya habla inglés el tipo, y al final lo contratan por una cifra muy suculenta, la CIA, para que trabaje en la desintegración de América Latina, porque dice la libreta negra, el título dice el imperio contra la integración de América Latina. Y ahora que lo están logrando, lograron lo que parecía mentira cuando yo empecé a escribir el libro, a mí me parecía mentira, que lograsen destruir lo que estaba formando entre Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, etcétera, toda esa integración latinoamericana, lo están logrando. Con diferentes métodos están destruyendo todos pero vamos a volver, o sea, realmente se da por oleadas el progreso de la humanidad, ¿no? Así que acaba de volver la oleada de la integración de América Latina, que la están destruyendo a esta gente, y están usándonos a nosotros contra China, porque todos estos pactos del Pacífico son para debilitar a China. Entonces Estados Unidos, que le tiene miedo realmente a China, está usando a los países latinoamericanos para debilitar a China. Esa es la novela, y tiene un final medio sorpresivo, que mucha gente... Hace poco, el ex embajador boliviano argentino en Bolivia, el ex embajador argentino en Bolivia me dice, pues es que me sorprendió el final de la novela, venía, y de golpe ese final que vos le... Qué buena, que le ha gustó la novela. Por fin, si hoy tuviera que hacer una campaña electoral, hoy, arranca hoy y dentro de 35 días termina la campaña, vienen las elecciones, ¿qué cosas haría para un candidato oficialista y qué cosas haría para un candidato opositor? Para un oficialista no haría nunca nada. A mí me ofrecieron trabajar para Aldo Rico, dije que no, para Bussi de Tucumán, dije que no. O sea, yo solamente trabajaba para gente con la cual yo tuviese así afinidad absoluta, total, ¿no? No podría nunca trabajar para un tipo con el que estoy en contra, sería estar en contra de mí mismo, de mi país. No va. No trabajaría para un candidato. Y si fuera un candidato de los nuestros, bueno, contaría rápidamente 2 cosas. Una, todo lo que se hizo en los 12 años, y después todo lo que se hizo en 6 meses para enchastrar y ensuciar todo lo que se había hecho, ¿no? Y cómo se distorsiona, la verdad, porque todos los días, con el tema de la pesada herencia, me tienen harto con el tema de la pesada herencia. Macri todas las veces, ayer dijo, los últimos 5 años fueron un desastre, todo mentira. Cristina dejó el país con 30.000 millones de dólares en obras en ejecución, en obras y con financiación acordada. Dejó, eso no lo dicen. Lo dicen sí cuando salen a buscar plata al exterior, habla de todas las maravillas que dejó el gobierno de Cristina. Dicen que el país, por ejemplo, es el número 1 de América Latina, según Naciones Unidas, en desarrollo humano. O sea, desarrollo humano es educación, salud, etcétera. Somos el número 1 de América Latina. Eso es lo que dejó el kirchnerismo en la Argentina. La más baja desocupación de América Latina, el mayor sueldo de América Latina, promedio salarial de América Latina. Diría todo eso y diría todo en estos 6 meses lo que se ha gastado en ensuciar y en enchastrar, y gente cómplice y gente ingenua. Algunos cómplices,
para ensuciar y denigrar, y otros calumniar, y otros ingenuos que se la creen porque están muy ocupados en otra cosa, y está bien que así sea, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.